Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, casi ya. Se ha ido avanzando la hora. Es un agrado para mí estar acá. Agradezco a Gerardo todas sus atenciones, a Elizabeth que está en el comité organizador, especialmente a Miguel Ángel Estrada que dirige esta institución, el CIPREVI, con quienes esperamos tener la oportunidad de seguir trabajando de manera coordinada de aquí en adelante. Voy a tratar de ir abordando este tema, a lo mejor yendo más rápido en algunos puntos que ya se han tratado, ya se han mencionado acá, y en otros detenerme un poquito más que pienso que pueden ser temas para ustedes más relevantes. Este mapa que ustedes pueden ver ahí es del Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Londres, Inglaterra, y fue dado a conocer el año pasado. Es un estudio que hizo este Instituto para la Economía y la Paz de Londres sobre la paz en los distintos países del mundo, y los resultados de este estudio sobre 149 países a nivel mundial fueron dados a conocer recién el año pasado. Las áreas claramente más rojas representan aquellos países de menor paz en el mundo, o donde hay mayor presencia de violencia y de problemas de ese tipo. Por favor. Hago la advertencia, eso sí, que este índice, este indicador que entrega este Instituto por la Economía y la Paz, tiene que ver con un concepto integral de lo que es la paz, la seguridad, y aborda y toma entre sus indicadores, los 23 indicadores que ustedes pueden ver ahí, aborda temas que tienen que ver con armamentismo, con la presencia de conflictos armados en distintos países. Los indicadores, como pueden ver ustedes, tienen que ver con percepción de la criminalidad en la sociedad, el número de oficiales de seguridad y policías, número de homicidios por 100.000 habitantes, población encarcelada, acceso a las armas, nivel de conflicto organizado, probabilidad de demostraciones violentas, nivel de crímenes violentos, estabilidad política, atropello a los derechos humanos, importaciones de armas, posibilidad de actos terroristas, muertes por conflictos internos, gastos militares, personal de servicios armados, financiamiento de la ONU para mantener la paz en algunos países, número de armas pesadas presentes en ese país, exportación de armas, sofisticación de la capacidad militar, número de personas desplazadas, relación con países vecinos, número de conflictos librados, muertes por conflictos externos. En fin, este índice toma ese conjunto de variables, como les digo a ustedes, tiene que ver con crimen, pero también tiene que ver con conflicto armado, y nos da como resultado para nuestro contexto regional, para nuestra América Latina y el Caribe, un poco el ranking que se presenta aquí a continuación. Ordenados los países que están presentes en este estudio de mayor a menor paz, este es el ranking que le corresponde a los países de Latinoamérica. Está, como ustedes pueden ver, hay 3 países del contexto centroamericano que están en los niveles de mayor paz a nivel de la región, lo que es bastante plausible, lo que es bastante positivo. Costa Rica, Panamá y Nicaragua están en el contexto de esta región latinoamericana en niveles bastante aceptables de paz, según lo entiende este índice. Sin embargo, claramente países como El Salvador, Guatemala y Honduras, como aquí ya se ha planteado, ya se ha señalado, están en altos niveles de no paz, de conflicto, de crimen organizado en sus distintas manifestaciones. Vemos también en este otro gráfico una noticia positiva. Este gráfico es tomado del Informe para el Desarrollo Mundial del Banco Mundial, publicado ahora hace muy poco por el Banco Mundial, este año 2011, y la línea más roja más oscura, que se encuentra más abajo al final del gráfico, representa al total de caídos en combate en el conjunto de países.
Y como ven ustedes, a propósito del término de las guerras civiles, los conflictos armados que se presentaban en distintos países, estos claramente han sido superados, se han superado muchos conflictos armados y uno puede observar que de niveles donde se llegó a mediados de los años 80 y finales de los años 80, de más de 200.000 muertos, hoy día estamos en niveles cercanos a los 50.000 muertos por conflictos armados entre estos países. Por lo tanto, la buena noticia, efectivamente, las muertes por conflictos armados a nivel tanto de personas, como es la línea más roja, y a nivel de cantidad de países, que es lo que representa la línea más anaranjada, también se nota desde mediados finales de los años 80 una drástica disminución, lo que es una noticia positiva. Sin embargo, contrasta este informe con el gráfico que viene, donde se dice, si bien se ganó y se avanzó, porque hoy día tenemos menos muertes por conflictos armados en la región, tenemos simplemente que las muertes por crimen organizado, por delincuencia, han aumentado y están prácticamente cubriendo, complementando aquello que habíamos ganado por el término de las guerras y los conflictos armados. Están representados aquí el conjunto de países de Centroamérica. Ustedes pueden ver la línea más alta, la roja, representa El Salvador. Esto gráfico, lo que está graficando es la variación porcentual de los homicidios desde el año 99 en adelante. Se parte, como este gráfico representa la variación, se parte en una línea base de 0 para ir representando la variación porcentual. Ahí ven ustedes que El Salvador tiene en este periodo del año 99 al año 2009, digamos, prácticamente un aumento de más de un 30% de los homicidios que se cometen en el país. Otro país como Honduras refleja también un fuerte incremento hasta llegar a niveles de un 28% prácticamente, después de haber tenido una fuerte reducción, hoy día en un 28%. Países como Guatemala también se observan en una fuerte variación superior al 20% de aumento en los crímenes o en los homicidios. Y en niveles más bajos, pero también con incremento, aparecen los otros países de Centroamérica. Por lo tanto, teníamos una buena noticia, pero aquí tenemos la mala noticia, es que estamos ganando ya de nuevo y estamos recuperando las muertes trágicamente ahora por la delincuencia, por los crímenes, por la criminalidad en sus distintas manifestaciones. Y aquí hay un gráfico que es muy interesante que nos proporciona este informe para el desarrollo mundial del Banco Mundial, donde se están graficando y se han agrupado los países según el nivel de conflicto armado o criminalidad que presentan. Y ustedes pueden ver que la línea superior representa a los países que tienen niveles elevados de violencia. Y lo que está presentando el gráfico es el nivel de pobreza. Y esos países que están agrupados en esa línea superior roja, prácticamente han mantenido sus niveles de pobreza, precisamente porque son países con altos niveles de violencia y criminalidad. La línea celeste representa a los países que tienen un nivel bajo de violencia o criminalidad, y vemos que han logrado pasar de niveles de algo así como un 58% de su población bajo la línea de pobreza. Aquí lo define este informe como aquel país que tiene a sus personas con un ingreso menor a 1,25 dólares al día, así se define para este gráfico. Y ustedes ven los países de la línea celeste, que representa a estos países con bajo nivel de violencia, lograron superar y pasar de un nivel de 58% de su población en condiciones de pobreza a niveles de 50% o menos. Y la buena noticia es que la última línea representa a los países que tienen niveles insignificantes de criminalidad o violencia, y esos países han logrado pasar de un nivel de 58% de su población en condiciones de pobreza a menos del 40% de su población. Esta estrategia tiene que ver con desde cómo enfrentamos la pandilla o el grupo de jóvenes
que comete incivilidades y que se junta en la esquina del barrio y tiene actitudes violentas o actitudes desde problemas tan puntuales y menores como eso, microtráfico de drogas, hasta problemas de mayor envergadura. Se han demostrado en distintos estudios que este tipo de estrategia de una policía que piensa, que reflexiona respecto del trabajo que tiene que hacer y adecúa su trabajo a cada territorio específico, da buenos resultados. Estrategias policiales focalizadas en lugares peligrosos. Aquí hay distintas herramientas que la están usando distintos países de la región, que tienen que ver con estos mapas estadísticos georreferenciados que permiten, sabemos todos los que trabajamos en este tema, que la delincuencia no se comporta de manera pareja, de manera equitativa. No todos los meses del año tienen los mismos niveles de delincuencia. La delincuencia tiene un comportamiento estacional. Dependiendo de la estación del año son los niveles de delincuencia que vamos a tener. Dependiendo del día de la semana son los niveles de delincuencia que vamos a tener, o dependiendo de las características del lugar. Por lo tanto, un trabajo policial inteligente debe analizar dónde están los problemas, específicamente dónde se presentan mayores niveles de criminalidad, cuáles son las características de esto y focalizar el trabajo según cada territorio. Ejemplos de este tipo de iniciativas son el Plan Cuadrante. Hay un plan cuadrante en Colombia que se viene desarrollando, que tiene que ver con un plan cuadrante de policía comunitaria que se viene desarrollando y que ha tenido una buena mirada, una buena evaluación en Colombia. Y en Chile, desde el año 2098 en adelante, existe el plan cuadrante de vigilancia preventiva de Carabineros de Chile, que también ha tenido una buena evaluación y muestra algunos resultados que tienen que ver con esta lógica de focalizar, de entender cada territorio particular y según eso adecuar la estrategia. Minas Gerais, Brasil tienen experiencias también muy similares de estudios georreferenciados de cada barrio para ver qué tipo de problemas hay en el barrio, dónde está ese problema, cuáles son las características y según eso elaboramos una estrategia ad hoc adecuada a ese territorio específico. La policía debe estar enfrentada a esta trilogía, lo plantea Anneke Ose en su libro. Esta trilogía de decir, la policía necesita independencia operativa, sí. Hay decisiones que tiene que estar tomando en el territorio al momento sobre si va a detener a un sujeto o no lo va a detener, si va a intervenir en un conflicto o no. Pero para eso la policía requiere la confianza pública. Hay un primer deber ahí de transparencia de la policía, de rendición de cuentas a la ciudadanía, lo que le permite ganar confianza pública y eso le debe permitir una mayor independencia operativa. Si la policía no está dispuesta a esta rendición de cuentas, a este diálogo permanente con la ciudadanía, no merece confianza y menos independencia operativa va a tener en definitiva. Sigamos. Llegamos ahora al ámbito de la prevención del delito. Como acá ya se ha planteado, todos los estudios de la criminología desde hace muchos años ya, muchas décadas, nos vienen planteando que la criminalidad tiene un origen multicausal, multifactorial, que son distintas las dimensiones, los factores que influyen y que hacen que un sujeto se vincule en las conductas criminales. Entre ellas, lo que recogen algunos autores, tensión en el funcionamiento de la familia. Cuando las familias tienen crisis, hay un problema de conflicto desatado, de violencia intrafamiliar, de mal entendimiento entre los padres y de los padres con los hijos, claramente eso es un factor de riesgo a que los muchachos se terminen vinculando en problemas. Negligencia en la crianza, cuando los padres no están dispuestos y no tienen las habilidades necesarias para ejercer su rol parental. Pobreza, desigualdad, abuso físico o sexual, abuso de alcohol u otras drogas, condiciones de vida de mala calidad, desempleo, baja escolaridad, analfabetismo, son, entre otras muchas, algunas de las causas que se han identificado. La criminología nos aporta distintos modelos teóricos que se vienen estudiando desde hace muchos años respecto del origen de la delincuencia y las estrategias con que contamos para prevenirla y combatir a la delincuencia. Este diagrama sintetiza un poco algunas de las principales
perspectivas teóricas para enfrentar y para entender, digamos, lo que es la criminalidad. Primero, asumimos que tiene que haber una prevención multiagenciada, donde se comprometan distintos actores para trabajar frente a este tema. Si colocamos la mirada en los factores de riesgo o la vulnerabilidad social, es decir, aquellas condiciones sociales, económicas, culturales que están provocando el inicio de la carrera delictual, tenemos nosotros que el camino es la prevención social. Es cómo intervenimos entonces con dispositivos de políticas públicas, de programas que atiendan esos problemas de pobreza, desigualdad, deserción escolar, marginalidad, etcétera, etcétera, para evitar que se inicie esa carrera delictual. Cuando tenemos esas condiciones de factores de riesgo, un poco el modelo explicativo nos habla de la anomia, es decir, cómo en una familia donde se presentan este tipo de características sociales, de desigualdad, de pobreza, etcétera, etcétera, de consumo de droga, violencia intrafamiliar, se quedan sin normas. Hay un proceso de destrucción de las normas de convivencia que termina produciéndose este fenómeno de anomia, donde ya los valores y los códigos de conducta no se respetan y todo vale. Luego, esto se lo menciono rápidamente, el 10º Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente de Viena en el año 2000 nos habla de la necesidad de enfrentar el tema de la prevención del delito desde el ámbito local. Es el ámbito local el que estaría más cercano a la realidad, tendría mayores herramientas para conocer esa realidad y por lo tanto debiera ser un ámbito privilegiado para impulsar los programas y estrategias de prevención del delito. La Comisión Europea también sobre prevención de la delincuencia en la Unión Europea también nos afirma, como consecuencia del énfasis local existe la necesidad de desarrollar la acción preventiva tan cerca como sea posible de los barrios y hacer partícipes a las diversas poblaciones, personas afectadas, ¿ya? Por lo tanto, una apuesta porque la prevención sea desde el ámbito local. ¿Cuáles son aquellas, y yo me atrevería a decirle aquí a propósito de lo que bien exponía Senia y algunas preguntas que salieron, la verdad que yo me atrevería a decir que hoy día existe en el mundo suficiente evidencia acumulada respecto de cuáles son los problemas que se deben desarrollar para reducir el delito. Y como ejemplo, algunas de las que aquí señalo, están en distintos estudios y en estudios científicos de impacto con diseños experimentales o cuasi experimentales para evaluar, es decir, que cuentan con un grupo de control y podemos por lo tanto decir con certeza científica que han dado buen resultado. Tenemos algunos de los siguientes que se presentan acá. Para prevenir la delincuencia y la violencia en el contexto familiar y la escuela están estos programas de intervención clínica, ¿ya? Las terapias de funcionamiento de la familia, por ejemplo, o las terapias multisistémicas que se han desarrollado en algunos países han demostrado claramente un buen resultado. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos focalizar y podemos identificar aquellas familias que tienen condiciones de riesgo. Son familias donde los padres o uno de los padres está en conflictos de consumo excesivo de alcohol o de drogas, que hay problemas de violencia intrafamiliar, que hay problemas de pobreza o desigualdad, que hay marginalidad, que los menores no están asistiendo al colegio, que hay una crianza descuidada, etcétera, etcétera. Podemos nosotros reconocer cuáles son esas familias en esas condiciones en cada uno de nuestros barrios y desarrollar equipos que son de un alta intensivo en profesionales capacitados, digamos, para que se focalicen en un conjunto de familias y desarrollen programas que significa trabajar con la familia y no con el menor que se ha metido en problemas, porque no es el menor el que tiene el problema, sino que toda la familia y el barrio y la escuela. Por lo tanto, trabajar focalizadamente con esa familia, con profesionales, psicólogos, asistentes sociales, educadores, que acompañen a esa familia durante un periodo a lo menos de 6 meses para lograr que ellas logren encontrar un camino distinto del que están desarrollando. En Argentina hay distintas iniciativas, no voy a entrar a detallar, pero están por ejemplo, esta iniciativa de comunidades vulnerables,
donde se focalizan en aquellos barrios o comunidades que tienen condiciones de vulnerabilidad, pobreza, desigualdad, en fin, los factores que he venido mencionando, y en asociación con los gobiernos locales, digamos, y la Dirección Nacional de Política Criminal, se desarrollan programas en dos líneas fundamentales: la integración social, cómo integramos socialmente a esos sectores marginados del desarrollo, y la prevención del delito y la violencia. Ahí se apoya con emprendimientos productivos para que quienes no están insertos laboralmente tengan la posibilidad de desarrollar una labor productiva, capacitación en arte y oficio, fortalecimiento de las redes sociales de pertenencia, grupos de crianza, asesoramiento jurídico, etc. También existe este plan estratégico de participación comunitaria desde la Subsecretaría de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad, donde se implementan foros de seguridad, hay escuelas de participación comunitaria en seguridad, programas de respuestas múltiples en zonas de alto nivel delictivo, en fin, actividades de deporte, capacitación, microemprendimiento, focalizado especialmente en menores que han sido detenidos en comisarías. Programa de alarmas comunitarias, destaca especialmente en Mendoza, que ha tenido mucho éxito. No sé si, me imagino que el concepto de alarmas comunitarias debe ser ya común o de uso común, pero se trata básicamente de alarmas que tienen como excusa también, tal vez, el tener un timbre o una chicharra, que cuando un vecino siente que en definitiva hay peligro de que alguien está robando o está sucediendo algo en el barrio, aprieta un botón y empieza a sonar la chicharra, y por acuerdo todos los vecinos reaccionan, hacen sonar también sus timbres. Esto, la excusa es, por favor, el dispositivo de la chicharra. Lo que hace que esos sistemas den resultados es la solidaridad que se genera entre los vecinos para reaccionar de manera coordinada y solidaria frente a ese tipo de fenómenos. Y además me parece muy importante la consideración sobre la no criminalización de la violencia, de la pobreza, la cuestión también de la redistribución. Sin embargo, tenía algunas preguntas. Primero, claro, es lo que uno observa a nivel mediático, la violencia realmente represiva y salvaje de la policía chilena contra los jóvenes durante las manifestaciones de protesta por la educación, en forma similar a la policía hondureña, que también produjo esa situación. La segunda es de que hay un tema muy importante en todo esto, que es la corrupción policial y militar, que ha sido tradicional, por lo menos en nuestro país. Yo creo que se ha dado en todos los países, la mayor parte de Mesoamérica, y en el caso particularmente de Colombia, queremos señalar que, de acuerdo al informe de los derechos humanos, es uno de los países más violadores de los derechos humanos y la degradación ambiental. Por cierto que nosotros hemos tenido la visita frecuente del señor Uribe, que ha sido asesor de los empresarios que matan a los hondureños, y que es un asesor de la misma policía colombiana ha violado los derechos humanos en Honduras matando a hondureños. Y finalmente, me parece que es muy importante esa división que hay en nuestros países de ejército y policía. Y realmente lo que tenemos es una mente militarista, y en nuestro país domina el ejército a la policía, y realmente aparece la policía que hace, y luego la policía saluda reverencialmente a los militares. Lo que estoy diciendo se lo dije yo al director de la policía, y nosotros nunca tenemos un ministro de policía, tenemos un ministro militar. Eso no es. Pero lo felicito, me gustó mucho. Hacer prevención en nuestros contextos con policías corruptas, y consultarle a ustedes si tiene datos respecto a cuántos niños, niñas y mujeres fueron víctimas de esa cantidad que usted señaló de 50,000 personas que habían muerto, ¿verdad?
es felicitar al doctor Araya por su extensa presentación que nos hizo, bastantes datos que nos ha traído, pero también a la vez preguntarle si en esta propuesta chilena, cómo se han respetado los derechos humanos y si la policía tiene confianza, la población, y si han respetado los derechos humanos. Y además, la segunda es que si en forma conjunta de todos los países que él presentó, han presentado una propuesta o estrategias de solución. Gracias. Bueno, mi nombre es Carla Velar, soy de acá de El Salvador, de la Asociación de Mujeres Trans, y a mí me llamaba la atención en su presentación la causa de asesinatos, que en ningún momento se planteó por orientación sexual e identidad de género. Sabemos que tanto en El Salvador como en Latinoamérica los casos de asesinatos hacia nuestras compañeras son altos, y no me pareció leerlo ahí. También me hubiese gustado ver un desglose de los asesinatos de mujeres, hombres y trans, y no hay un desglose tampoco de cuántos fueron de cada género. También me gustaría saber qué actividades piensan desarrollar ustedes a favor de la población en estos programas, a favor de nuestra población LGBT, para ver de qué manera reducimos o colaboramos o aportamos a reducir los asesinatos de violencia en nuestra población trans, ya que estamos casi a la altura de los feminicidios de mujeres biológicas. Por lo menos acá en El Salvador, el mes pasado se asesinaron a 6 mujeres trans, y ahorita vamos iniciando el mes y ya se asesinó a una. Entonces, para nosotras esas son cifras alarmantes, y cifras que no creo que no están ahí, o no sé si usted las tendrá. Al ver el desglose de la presentación, que me llama mucho la atención, ya lo expuso el doctor Armendáriz, acerca del tema del involucramiento de la policía dentro de la estrategia, ¿verdad? Nosotros como Honduras tenemos un contexto en donde nuestro principal agresor es la fuerza policial. Estamos viendo de que se está llevando una bolivización, le llamamos, traer modelos de Colombia hacia nuestros países, incluso modelos mexicanos hacia Honduras, y esto no nos ha beneficiado en un sentido que más bien el tema de violencia que nos ha disparado, los índices se han elevado exageradamente, pues sumándole esto el tema del contexto del golpe de Estado como tal, y llevando una militarización completa a nivel de que en la región de Centroamérica esto está teniendo también repercusiones. Específicamente me llama la atención donde ¿qué hacen? O sea, ¿cómo pueden ustedes o nos pueden mencionar que en contextos de gobiernos locales o municipales donde el tema del narcotráfico, el tema de la mafia como tal está absorbida desde el mismo alcalde, desde el mismo tema de la misma policía, la corrupción policial, y que no exista una voluntad propia ni por parte del gobierno local ni del aparato estatal en solventar soluciones en el tema de violencia a nivel municipal? Si es que hay alguna estrategia, si es que hay alguna iniciativa que pueda ayudarnos a abordar este tipo de situaciones, ya que poco a poco se está consumiendo a nivel de las localidades como tal. Bueno, agradezco los saludos que me hacen, son muy generosos, y voy a tratar de hacerme cargo de las preguntas que se me plantean. Primero, tal vez una consideración, digamos, hago mi aporte a este seminario en cuanto llevo años dedicado al tema, investigando sobre este tema, haciendo clases, y recojo en buena medida la experiencia de Chile porque la conozco, trabajé desde el Ministerio del Interior en Chile a cargo de una división y recojo en eso, pero lo hago también con la mayor humildad, en el sentido de mostrar un aporte, de mostrar una manera de hacer las cosas, pero que no necesariamente está exenta de errores, de fallas, de debilidades. Y en ese plano me hago cargo, por ejemplo, del tema policial que aparece en dos, creo, de las preguntas que se me señalan. En Chile tenemos un problema con el tema policial que es distinto del problema que tienen a lo mejor en estos países con el tema policial.
En Chile en general la corrupción de la policía es muy baja. Todo el mundo reconoce que en las encuestas y en todas las encuestas que se hace, un 65-70% de la población muestra confianza en Carabineros de Chile y en ambas policías. Se reconoce entonces que es una policía tradicional, muy institucionalizada, muy consolidada, que no es corrupta en términos generales. Pero eso se contrapone al otro problema que sí existe. A lo mejor no tenemos corrupción, pero tenemos una policía de tradición militarizada, Carabineros de Chile, que es la gran policía nacional en Chile, que está presente en todos los temas, desde control de los desórdenes públicos, prevención y control del delito, frontera, tránsito, todos los temas están en esta Policía Nacional. Es una policía de tradición, como digo, militar, ¿ya? Que fue parte de la Junta de Gobierno en la época de la dictadura de Pinochet en Chile, fue parte de esa Junta de Gobierno y por lo tanto estuvo ligada a atropello a los derechos humanos graves, ¿ya? Con casos de alta connotación pública, internacional incluso, y por lo tanto sí tenemos una policía que tenemos camino todavía por recorrer para democratizarla y para abrirla a la transparencia pública, ¿ya? Podemos decir que es una policía no corrupta, pero una policía muy conservadora, muy creyente en el control social, en la represión y en la mano dura, ¿ya? Y eso se refleja en general en los generales que han habido y en el discurso y en el trabajo de la institución. ¿Y qué ha pasado con el poder civil? La transición en Chile, yo diría, para ser muy franco y tratar de ser lo más abierto posible en esto, ha sido lenta, ¿ya? Y lentamente el poder civil en Chile y el poder democrático ha ido tomando control de zonas que antes no controlaba. Carabineros de Chile, desde que asumieron los gobiernos democráticos, estamos hablando de 20 años atrás, pertenecía al Ministerio de Defensa, porque ahí lo había dejado instalado el régimen militar. Y recién ahora, recién el año pasado, después de más de 20 años, se logra hacer algo que se pretendió durante todos estos años, que fue traspasar a la Policía de Carabineros investigaciones del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, para que efectivamente las autoridades civiles democráticas sean las que le den las órdenes de lo que tienen que hacer. Entonces, en ese sentido, creo que habría que reconocer, uno puede tener algo positivo, no hay una policía corrupta, pero tenemos una policía, eso sí, muy arábica, muy atada a tradiciones, digamos, de mano dura, de control, de autoritarismo, que se refleja, por ejemplo, en las protestas estudiantiles en Chile, que cuentan con el 80% del apoyo de la población y sin embargo Carabineros actúa ahí con toda dureza. Hay un muerto ya, un joven muerto que afortunadamente se descubrió que había sido un miembro de Carabineros de Chile que simplemente se bajó del auto y empezó a disparar a los jóvenes que estaban protestando pacíficamente. Entonces ahí tenemos un problema que es una tarea pendiente que tenemos en Chile de democratización, de transparencia, de que efectivamente hay una injerencia del poder civil, de la autoridad civil en la policía, y eso lo reconocemos como un debe, como un problema pendiente.